Vamos a mirar hoy el pasaje de 1 Timoteo capítulo 4 y vamos a concentrarnos en el verso 12. Recordarán que estamos viendo la importancia del ejemplo en la vida cristiana, pero también la importancia del ejemplo en el trabajo y vida de los ministros. Es decir, que un buen ministro de Jesucristo es alguien ejemplar. Eso es claro en la enseñanza que Pablo le está dando a Timoteo en estos versos. Pero eso significa, hermanos, que la religión cristiana, la verdadera religión, es una de ejemplo. Como lo vimos el domingo anterior, un ejemplo a dar y un ejemplo a seguir. Cada uno de nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, tenemos esta responsabilidad de tener una vida ejemplar. Por lo tanto, debemos ponernos en las manos del Señor para que Él transforme todas las áreas de nuestras vidas y podamos entonces así estar enseñándole a la gente también con nuestros actos. Cada hombre y mujer de Dios debe experimentar en su propia vida la obra poderosa del Espíritu Santo. Él es quien nos transforma, Él es quien nos hace santos, maduros, diferentes, y solamente Él es quien podrá hacer de nosotros personas ejemplares. El Señor Jesús vino a dar su vida para lograr esto. Y es algo que debemos tener en claro, máximo hoy que se predica un evangelio diferente al de las Escrituras, porque se está predicando constantemente que con el simple hecho de hacer una oración o de asentir intelectualmente que cree en Cristo, ya es salvo. Pero resulta que la persona salva es aquella que está siendo transformada por Dios, porque el Señor Jesús vino precisamente para salvar un pueblo para sí mismo y hacerlo un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo santo y celoso de buenas obras. Eso es lo que hace Él. Por lo tanto, si el Señor está salvando a alguien, en esa persona se notará su salvación. Se notará la santificación, se notará el cambio que ha tenido, y no pañitos de agua tibia, sino realmente un cambio en todas las áreas de su vida, a tal punto que esta persona viene a convertirse en alguien ejemplar para todos aquellos que lo rodean, más aún para aquellos que lo conocían desde antes. Porque es muy fácil decir ser cristiano y decir qué tan bueno soy y qué tan santo soy, pero ¿qué dicen los demás de mí? Los que me ven, ¿realmente soy un ejemplo a seguir para ellos o no? Segunda los Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto tiene que ser una realidad en la vida de todo aquel que pone su confianza en Cristo. La obra gloriosa del Señor Jesús es una realidad, no en los que no han creído en Él, por supuesto. En ellos se notará el pecado y la maldad. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La obra poderosa del Señor Jesús se ve en esa persona, se nota el cambio en todas las áreas de su vida, en su carácter, en su conducta. Se notará lo que el Señor está haciendo. Se nota en los creyentes verdaderos a tal punto que ellos tienen entonces en su propia vida la marca de Cristo, la marca de un estilo de vida santo, la marca de una vida salva de los pecados, de una vida que se va conformando más y más a la imagen del Señor Jesús. Esta salvación que Dios da se nota precisamente en aquellos que Él está salvando, en su vida, en su forma de hablar, en su forma de pensar, de actuar. Así que si alguien es salvo, tendrá en él el sello de Cristo.
La pregunta es, ¿tiene usted este sello? La Biblia dice, ¿conoce el Señor a los que son suyos? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que, hermanos, roguémosle al Señor que en esta mañana nos hable con su maravillosa palabra y que nos haga precisamente, así como lo estamos viendo, personas ejemplares. Padre, gracias te damos por este momento especial en el cual vamos a ponernos, Señor, frente a tu palabra. Cuánto necesitamos de ti, Señor. Rogamos tu misericordia. Rogamos que obres en nosotros hoy con tu palabra, con tu espíritu. Que nos enseñes, que nos ilumines, que nos transformes. Que nos hagas, Padre Santo, lo que vemos en las Escrituras, que tú haces con un hijo tuyo. Nuevas criaturas. Permite, Señor, que podamos tener tu gracia en esta mañana y salir con esta bendición. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Leemos entonces 1 Timoteo 4, verso 12. Ya vimos algo de este pasaje el domingo anterior. Le dice el apóstol a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es decir, hemos visto, hermanos, que se le dice es a Timoteo, no a la iglesia, sino a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero ¿cómo podía hacer Timoteo eso? Bueno, ahí está el método. El método que el Señor usa precisamente para que nadie lo desprecie es que sea ejemplo. Y encontramos 6 palabras allí, ¿no? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a analizarlas un poco para notar qué es lo que quiere el Señor. Primeramente, tiene que ser ejemplo en palabra. Es decir, hermanos, en toda su manera de hablar. La manera como Timoteo habla debe ser buena y santa, como Dios lo espera de cada uno de sus hijos. En primer lugar, podemos pensar entonces que no debe haber un uso incorrecto de la lengua, que no se debe permitir un uso incorrecto de la lengua en su vida, por lo que enseña el Señor Jesús hablándole a los fariseos, por ejemplo, en Mateo 12, verso 34 al 37. Los fariseos fueron objeto de las expresiones más fuertes de nuestro Señor, precisamente por su hipocresía, porque querían mostrarse supuestamente como santos cuando no lo eran. Leemos en el verso 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay varias cosas allí, pero podemos notar en este verso la regla dada por el Señor, la cual es: de la abundancia del corazón habla la boca. Es una regla. Y por eso Él dice, el hombre malo solo hablará cosas malas. Lo único que puede salir de su corazón son cosas malas. Pero el hombre bueno, nos dice el Señor, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Entonces nos está mostrando el Señor cómo es el corazón, cómo es la parte interna de cada uno.
Aquel que es un hombre malo, pues solamente tiene cosas malas adentro y por eso es muy natural que sea una persona que ande con groserías, con mentiras, con chisme, con murmuración, con calumnia y con cualquier cosa mala que brota precisamente de ese corazón malo. Por supuesto, el hombre malo tiene la capacidad de ser hipócrita. Por eso el Señor se los está diciendo a ellos eran hipócritas. El hombre malo tiene la capacidad de ocultar, pero tarde o temprano sale lo que hay allí. Puede mentir, puede ocultar, puede hacer de que esas cosas no salgan a flote, pero ahí están. Tarde o temprano saldrán a flote. Mientras que el Hijo de Dios, el hombre bueno, nos dice que lo que hay en su corazón es un buen tesoro. Tiene un buen tesoro allá adentro. Eso es lo que hay en el corazón de este hombre. Y por lo tanto, cuando va a hablar de ese buen tesoro, es que empieza a sacar cosas, por supuesto, valiosas. Porque eso es lo que nos quiere hacer pensar, ¿no? Un buen tesoro es lo que hay allí. Luego que va a sacar cosas valiosas que van a servir para todos aquellos que lo escuchan. Así que todo hijo de Dios, habiendo sido transformado por Dios y llenándose cada día de la gracia de Dios y de las virtudes cristianas, tendrá en su corazón un buen tesoro, y eso será lo que saque cada vez que abra su boca. En otras palabras, que los pecados de la boca deben ser erradicados del corazón de los hijos de Dios, porque éste se vive llenando es de las cosas de Dios, de las virtudes de Dios. Ahora noten de inmediato, usted puede pensar cómo es su corazón. ¿Quiere saber cómo es su corazón? Pues que vive hablando. Si usted, por ejemplo, es de los que vive hablando de su trabajo a toda hora, día y noche, y se sueña con el trabajo y se despierta y es hablar de trabajo, pues su corazón lo único que tiene es codicia, ¿no? Plata, 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 plata. ¿Lo notan? Es un asunto fácil. Esta regla que nos da el Señor nos ayuda a examinarnos. Entonces podemos esta mañana sentarnos aquí a los pies del Señor y preguntarnos, ¿cómo es mi corazón? ¿Cómo es su corazón? En nuestro corazón, por ejemplo, no debe haber murmuración. Santiago capítulo 4, verso 11. En nuestro corazón no debe haber murmuración. Enseña Santiago de esta manera: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Ahí por lo menos ya tenemos un mandato claro. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Pero ninguno de nosotros somos juez, por supuesto. ¿Sí? Ahora, el punto es que esto es algo claro en las Escrituras, que no hay que murmurar, pero son varios los hermanos que andan murmurando. ¿Qué hay en su corazón? Es la pregunta, ¿no? Están quejándose del otro, quejándose de la iglesia, quejándose de los líderes, quejándose por cualquier situación. Ahí está. ¿Qué hay en el corazón de esta persona? Murmuración. Eso debe ser erradicado. El quejarse de los hermanos es un pecado que muchas veces encontramos en la iglesia y destruye a la misma persona que alberga ese pecado, contamina la iglesia y por lo tanto daña las relaciones con los hermanos. Esto es algo muy claro. No debe haber murmuración en nuestro corazón, no debe haber queja en nuestro corazón. Timoteo debía ser una persona ejemplar, por lo tanto él no debía ser una persona que anduviese quejándose de los demás. Pero no debe haber tampoco mentira. Colosenses capítulo 3, verso 9, se nos dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La mentira, amados hermanos, es incompatible con nuestra profesión de fe. No tiene nada que ver con nuestra profesión de fe, porque somos hijos de aquel que es la verdad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser la mentira cuando nuestro Padre es
la verdad. Es incompatible. La mentira, hermanos, debe ser también erradicada del corazón de todos los hijos de Dios. De manera que el hombre de Dios siempre tiene que hablar la verdad, como también lo dice Pablo a los Efesios, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Capítulo 4, verso 25. Así que esto es claro, la mentira no puede hacer parte de nuestra vida, pero ¿cómo es su corazón? ¿Cierto? Ese es el punto clave, ¿cómo es su corazón? Para que nosotros podamos tener palabras correctas y santas y ser ejemplo en palabra, pues el Señor nos acaba de enseñar que nuestro corazón tiene que estar lleno del buen tesoro. Del buen tesoro. Pero tampoco debe haber en nuestro corazón maldad de ninguna clase en nuestras palabras. Efesios capítulo 5, verso 4. No debe haber maldad de ninguna clase en nuestras palabras. El apóstol enseña allí que no debe haber en nosotros palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. El lenguaje usado, hermanos, debe ser santo. Y aquí utiliza el apóstol diferentes palabras para hacernos entender que nuestro lenguaje tiene que ser totalmente diferente a la gente que no conoce a Dios. Nuestras palabras no deben ser deshonestas. Claramente pudiéramos pensar en cualquier intención de mentir, ni necedades, es decir, no podemos andar diciendo bobadas. Hay hermanos que les encanta decir bobadas y no se dan cuenta lo absurdos que son delante de Dios, que lo que espera es que salga de su boca del buen tesoro que hay allá adentro. Eso es lo que debe salir. Y truanerías, una palabra tal vez que no conocemos mucho, pero implica que no debe haber doble sentido en nuestras conversaciones, en nuestras palabras. Es decir, nosotros debemos usar las palabras santamente. El doble sentido es algo que al Señor no le gusta. No debemos hablar así. Entonces noten cómo debemos hablar nosotros. Nosotros debemos hablar de una manera que se aleje de todo lo que sea pecaminoso. De esa manera debemos hablar. No tenemos que hablar de maneras que contaminen a los demás, porque las palabras pueden corromper, como lo dice el capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y esta palabra corrompida no solamente es corrompida en sí misma, sino que corrompe, daña también, degenera otras cosas. Ahora, esta debe ser la forma de hablar de los hermanos. Cada uno de los hijos de Dios debe hablar santamente, como lo estamos viendo, porque estos pasajes se dirigen a la iglesia en general. Sin embargo, aquí está hablando a Timoteo. Es decir, se espera que el líder o los líderes de la iglesia no solo no caigan en esos pecados, sino que tengan una conversación ejemplar. Es decir, que vayan más allá. Toda la iglesia. No solamente es no mentir y como quedarme en un punto neutro, ¿no? Como decir, bueno, yo no miento. Yo no estoy diciendo palabras deshonestas, pero tampoco está haciendo nada bueno con sus palabras. Eso no es lo que manda el Señor. Algunos se conforman con decir, por ejemplo, esta semana no he dicho ninguna mentira. Algunos se conforman y dicen, qué bueno, esta semana no mentí. Pero ¿qué de bueno dijo? Porque el Señor está diciendo, del buen fruto de su corazón saca. Así que no es meramente no mentir, no es meramente no decir palabras corrompidas o algo así. Es más, es que nuestro lenguaje tiene que ser, hermanos, realmente uno ejemplar, constructivo, productivo, edificante. Eso lo encontramos en el mismo pasaje de Efesios 4:29. Porque primero dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, pero luego dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces la pregunta no es, ¿usted mintió esta semana?
murmuró, calumnió. No la pregunta, porque si usted está preguntándose eso, ya vimos que un cristiano no debe hacer eso. ¿Me hago entender? O sea, esa no es la pregunta. La pregunta no es si usted mintió, porque usted no puede mentir. La pregunta no es si usted dijo palabras corrompidas, porque Dios ya le dijo que no lo haga. La pregunta es, ¿qué tan edificante fue usted esta semana cada vez que abrió su boca? Esa es la pregunta. Porque nuestro lenguaje tiene que ser ejemplar. Eso es lo que estamos viendo, amados hermanos. Es decir, que no solo no debemos caer en lo malo, sino que el uso de nuestra lengua tiene que ser uno que edifique, que transforme, que le provea de buenas cosas a los que están escuchando, que le provea de sanas palabras y los pensamientos, por supuesto, que éstas encierran. Es decir, que sea ejemplar. Esa es la forma como Timoteo debe hablar a los hermanos. Esa es la forma como Timoteo debe mostrar a la iglesia que la iglesia lo puede apreciar, que lo puede respetar, con una buena forma de hablar. Ahora, esto por supuesto se le está diciendo a un líder, pero ¿usted quiere respeto en la iglesia? ¿Usted quiere que lo aprecien? Mire, si usted es de los que hablan bobadas, nadie quiere hablar con usted, nadie maduro. Si lo escuchan y bueno, sí. Pero me voy a hablar con alguien que realmente valga la pena dedicarle mi tiempo. ¿Lo notan? Ninguno tenga poco tu juventud, pero sé ejemplo a los creyentes en palabra. ¿Quiere que lo aprecien? Saque del buen tesoro de su corazón, si es que lo tiene. Si es que lo tiene. Segundo, en conducta. Timoteo debe ser ejemplo en palabra y en conducta ahora también. Conducta, es decir, su manera de actuar. El comportamiento de los hijos de Dios debe ser santo, íntegro y bueno. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué es eso? Conducta. ¿Cómo debe ser la conducta de los hijos de Dios? Santa, ¿cierto? Santa. Las costumbres, los hábitos, la forma de comportarse siempre tiene que ser santa. Cada uno debe ser así. Por supuesto, se espera que todos o de todos, hermanos, que tengamos un buen comportamiento. Eso está claro en las Escrituras. Mire el capítulo 2, verso 11. Amados hermanos, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿De qué nos está hablando? Conducta. Que hay que mantener buena la manera de vivir. Claro, aquellos que no creen en el Señor dirán cosas de nosotros, eso está escrito, dirán cosas malas de los creyentes. Siempre ha pasado, siempre pasará. Pero aunque ellos digan lo que digan, la manera de comportarse del creyente es santa. Santa, esa es la forma como tenemos que vivir. Esta buena conducta se espera de todos nosotros. Y tiene dos razones fortísimas. Miren, por un lado, es para que nuestros enemigos no tengan razón en lo que nos acusan. Y por otro lado, y lo más importante, que Dios sea alabado, glorificado a través de mi conducta santa. Hay muchos hoy que piensan que el cristianismo es algo que se dice nomás, ¿no? Yo soy cristiano, yo voy a tal lado, pero con una conducta pecaminosa. Eso no es correcto a la luz de las Escrituras. Nuestra forma de vivir tiene que ser santa. Nuestra manera de vivir. Capítulo 3, verso 16. Ahí mismo en Primera de Pedro. Dice Pedro: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. ¿Cómo es la conducta de los hermanos? Buena. Buena. Por supuesto, hay muchos que hablan mal, pero están calumniando, porque la conducta del creyente es buena. Ahora, la realidad es esta: la conducta de todos los creyentes debe ser santa. Y ahora, Timoteo, como líder espiritual, ejerciendo como pastor de la iglesia de Éfeso, tenía la responsabilidad de ser ejemplo en esto mismo. Es decir, aún por encima de la iglesia, Timoteo tenía que tener una conducta mejor que la iglesia, porque tenía que ser ejemplar. Los pastores deben ser ejemplares, es decir, deben ser el ejemplo a seguir. Entonces, toda nuestra manera de vivir debe ser santa, buena, justa, íntegra, a un nivel que pueda ser imitado por otros. La pregunta ahí precisamente es: ¿la manera como usted se comporta todos los días de su vida es digna de imitar? Ahora, quiero decir unas cosas más ahí al respecto. Cuando hablamos de comportamiento, hablamos de la manera como la persona vive en todo tiempo. En todo tiempo. No es meramente cuando va a la iglesia. ¿Sí? Esto es muy importante, pónganle cuidado, es muy importante. Es como uno vive todo el tiempo. Todo el tiempo. No solamente en la iglesia o cuando se encuentra con hermanos o algo así. Es decir, que nosotros debemos tener un testimonio bueno y santo. Pero en este punto muchos han creído que el camino es la hipocresía. Muchos han cambiado una conducta buena y santa por hipocresía. Permítame que lo resalte otra vez, porque eso ocurre en muchas personas que vienen a las iglesias. Han confundido buena conducta con hipocresía. Han confundido. Hay muchos que simulan ser cristianos, simulan ser buenos cristianos, simulan andar bien, santamente, pero no es más que una actuación. Ocurre entonces que durante mucho tiempo es posible que nadie pueda decir nada de su manera de actuar, porque se lo encuentra cada 8 días. Entonces, ¿cómo conoce quién es? ¿Cómo sabe quién es realmente? Pero con su familia o en su trabajo, su comportamiento es malo, no es santo, no se ajusta a la palabra de Dios ni a los mandatos de Dios. Así que nadie puede decirles por un tiempo nada. Escuchen, no porque no tenga una conducta ejemplar, sino porque está actuando una conducta ejemplar. Hay muchos que vienen en las iglesias y creen que de eso es que estamos hablando cuando decimos que tiene que tener buen testimonio. De eso no estamos hablando. Por eso es que no quieren tener comunión con los santos. Porque el día que un santo los visita, se va a dar cuenta. El día que lo ven en su casa, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, se darán cuenta realmente de quién es esa persona. ¿Lo notan? Por eso es que no quieren tener comunión con los santos. Por eso es que hoy las iglesias, en términos generales, no existe la comunión de los santos. La gente quiere andar cada uno por su lado, sin que nadie me llame. Si alguien se le acerca y le pregunta: mira, ¿cómo va tu vida de oración? No quieren responder, no saben, no responden, no quieren decir nada, no quieren que se les meta más allá. ¿Por qué? Porque van a descubrir que es un actor, que está actuando buena conducta. Eso no es lo que estamos diciendo. El punto aquí no es si alguien le puede decir a usted algo o llamar la atención por algo. El punto es que usted tenga buena conducta donde quiera que esté, en la iglesia o fuera de ella, en la casa, en el trabajo, en la calle, que su conducta sea santa, que sea ejemplo al respecto. Eso es lo que tiene que hacer Timoteo, lo que se le está diciendo, y por lo tanto lo que tiene que hacer cada hermano, cada hermana. Su conducta, su comportamiento, donde quiera que esté, tiene que ser santo y bueno. La conducta de una persona es la manera de comportarse de manera general. Así que si la persona simula un estilo de vida, esa es su conducta. ¿Cuál? Simular.
Esa es su conducta, ser hipócrita. Y eso no tiene nada de ejemplar. La manera como Timoteo se comporta en todo lugar, en toda situación, debía ser una digna de imitar. Sé ejemplo a los creyentes, sé conducta, le dice el apóstol Pablo. La pregunta es, ¿usted es ejemplo, amado hermano, en su conducta? ¿Es digna de imitar su conducta? Pregúntese eso ante el Señor. Tercero, en amor. Sé ejemplo en los creyentes en palabra, en conducta y ahora en amor. En amor. Hermanos, la nuestra es la religión del amor. Hay algunos que todavía no lo entienden, ¿no? Aquellos que les gusta andar ahí peleando con los hermanos no han entendido que esta no es la religión del boxeo, de la pelea, es la religión del amor. Desde cualquier lugar que lo miremos, podemos darnos cuenta que es el amor, una de las virtudes principales mencionadas en las Escrituras para los hijos de Dios, como bien se nos dice en 1 Corintios 13. Miren, nuestro Dios es amor. Partiendo de allí, 1 Juan 4:16 nos dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es muy claro, nuestro Dios, el único Dios verdadero, es amor. Él es amor. Y por eso sus mandatos se inclinan a lo que Él mismo es, y cada vez que Él va a mandar algo a sus hijos, lo va a mandar conforme a lo que Él es. Si Él es amor, por supuesto nos va a mandar ser amor. Si Él es santo, y lo es, nos va a mandar ser santos, nos va a mandar ser como Él. Así que sus mandatos siempre serán un reflejo de su ser. Así que como Dios es amor, nos manda a nosotros ser amor. Marcos 12:30 y 31. Leemos allí el resumen de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así que Dios nos manda cosas en conformidad con lo que Él es. En cuanto a los hermanos, Romanos 12:10, ¿qué se nos dice de los hermanos de la iglesia? ¿Cómo debemos ver a los hermanos? ¿Cómo debemos tratarlos? Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ahí está. Se nos manda. ¿Cómo debemos relacionarnos entre nosotros? Con amor fraternal. Amor de familia, significa esto. Los hijos de Dios tienen este mandato y por lo tanto la obediencia revela lo que somos. Él está diciendo a Timoteo, ninguno tenga en poco su juventud, pero ¿qué tiene que hacer? Amar fraternalmente a la iglesia. Y el amor no es algo que se dice, es algo que se ve, que se tiene que notar, que se hace. Por lo tanto, él sería ejemplo si en verdad ama a la iglesia. Es decir, esto es fácil, ¿no? ¿Usted quiere saber si usted ama a los hermanos? Eso es fácil. ¿Qué ha hecho por ellos? ¿Qué hace por ellos? ¿No? ¿Hace algo por ellos? Ahí ya sabrá si realmente los ama o no los ama. Somos mandados a amar aún a nuestros enemigos, porque estamos diciendo precisamente que esta es la religión del amor. Mateo capítulo 5, verso 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos.
¿qué hace usted con aquellos que le han hecho daño? ¿Cómo responde? ¿Cómo debe responder aquel que es ejemplar? Aquel que es ejemplar, ¿qué hace? Bendice a los que lo maldicen. Hace bien a los que lo aborrecen. Ora por los que lo ultrajan y lo persiguen. ¿Por qué? Otra vez, porque así es Dios. El verso 45 lo dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Es decir, Dios siempre le está haciendo el bien a los malos y a los buenos. ¿Por qué? Porque Él es así. Él es amor. El amor, hermanos, es algo que no puede faltar en los hijos de Dios. Y si falta en alguno, ese no es hijo de Dios. Si falta en alguno, ese no es hijo de Dios. El amor es el fruto del Espíritu Santo. Es una característica del creyente y es algo a lo que el creyente está mandado. Así que el amor es algo que debe estar presente en la vida de cada hijo de Dios, por supuesto, más en los líderes. Timoteo debía ser ejemplo de amor a la iglesia. Se le dice, ninguno desprecie, Timoteo, tu juventud. Pero, ¿cómo debía ganarse Timoteo el respeto de la iglesia? Siendo ejemplo de amor. Siendo ejemplo de amor. Por supuesto, haciendo esto, muchas veces pondría ascuas de fuego sobre la cabeza de muchos. ¿Saben ese significado de ese pasaje? Haría avergonzar a muchos haciendo esto. Él tenía que ser ejemplo de esto. Sin embargo, en un mundo tan confundido con relación a lo que significa el amor, debemos decir, ¿cómo demuestra el amor un hombre de Dios? En su servicio abnegado por la iglesia de Jesucristo, como el Señor, cuando dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es decir, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, esa es la manera. ¿Cómo podemos mostrar el amor que tenemos por los hermanos? Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, obedeciendo sus palabras para hacerle bien a los hermanos, bien espiritual y bien material, cuando esto sea necesario. Timoteo, sé ejemplo a los creyentes en amor. Cuarto, menciona en el pasaje en espíritu. En algunos manuscritos no aparece esta palabra. Entonces entramos en la discusión si creemos en una corriente u otra. Ya varias veces he hablado de este tema en diferentes sermones. Es decir, hay un texto receptus que tenemos, un texto antiguo de donde ha salido nuestra Biblia, y ahora hay otro que van como paralelos y compiten. Si usted escoge este, a veces le han quitado unas palabras, si escoge el otro, la tiene, ¿cierto? Hay una discusión allí, varias veces lo hemos hablado, y es una discusión que nos queda difícil de terminar. Sin embargo, si optamos por pensar que esta palabra sí hace parte del texto original o no, no es mucho lo que nos cambia, valga decir, porque se debe ser ejemplo en espíritu. Esto implicaría, como dice el puritano Matthew Henry, ejemplo en espíritu, es decir, ejemplo en espiritualidad, ejemplo en adoración espiritual a Dios, ejemplo en ser un hombre de oración, de estudio de la Escritura, de obediencia al Señor. O en palabras de Calvino, dice así, por la palabra espíritu yo entiendo ardiente celo por Dios. Así que es bien interesante. Valga decir ese comentario, si debemos ser ejemplo en espíritu, esto implica que debemos ser ejemplo en que nuestra relación directa con Dios sea la más especial, la más especial. Quinto, en fe. La palabra fe, hermanos, tiene varios significados en las Escrituras. Aquí significa fidelidad con la que se debe vivir la vida cristiana. Fidelidad. Fidelidad. Por ejemplo, 1 Corintios 4:2.
Dice el apóstol allí: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La misma palabra, la palabra fe. Aquí traducida fiel, en 1 Timoteo 4:12, traducida fe. Esta palabra tiene varios significados de acuerdo a su contexto. Puede significar la confianza en Dios para salvación. Por eso cuando decimos crea en Jesucristo, estamos diciendo que tenga esa fe. Pero también puede significar fiel, fidelidad o compromiso fiel. Por eso aquí es traducido: cada uno se ha hallado fiel. Cada creyente entonces debe ser una persona confiable, debe ser fiel. Ahora, no estamos hablando fiel en otros asuntos, sino con Dios, en su relación con Dios o en las cosas de Dios. Debe ser una persona comprometida con las demandas del Evangelio. En otras palabras, que la profesión de fe de esta persona debe ser conforme a lo que Dios dice en su palabra. Es decir, si la persona vive la religión a su acomodo, es infiel. No es ejemplo de fe. Si la persona vive la vida cristiana conforme a lo que Dios dice, conforme a lo que dice su palabra, entonces es fiel. Y es una persona que está siendo ejemplo en fe. ¿Me hago entender? Hebreos 13:7. Este pasaje creo nos permitirá entender la forma como se usa la palabra fe ahí. Leemos Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahí está. ¿Qué hay que imitar? ¿El que cree en Cristo? ¿Cierto? ¿O su fidelidad? ¿Notan cómo puede variar? 3 mandatos encontramos en ese texto. 1. Acordaos de vuestros pastores. Se le manda a los hermanos: traigan a la memoria a sus pastores. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Dios está obrando a través de ellos. Es más, aún cuando estos están muertos, Dios sigue obrando por ellos. ¿Se había pensado eso? Por ejemplo, Spurgeon no sigue edificando a la iglesia, este hombre, a pesar de que se murió ya hace mucho tiempo. ¿Lo notan? ¿Cómo lo hace el Señor? Bueno, nos está diciendo: acuérdense de sus pastores. ¿Por qué? Traigan a la memoria a sus pastores. Acuérdense de sus pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son dones de Cristo a la iglesia. Son regalos de Cristo a la iglesia y por lo tanto eso puede ser aprovechado aún todavía después de su muerte. ¿Por qué? Porque ellos están obrando en la iglesia con sus palabras y con sus ejemplos. Y están edificando a la iglesia con sus palabras y con su ejemplo. Los que están vivos, pero también muchos que ya han muerto. Entonces viene el segundo mandato. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Este recuerdo que ellos debían ejercer debía ser un ejercicio mental juicioso, de tal manera que pudieran traer a la memoria su conducta, lo que les enseñaron y cómo se comportaron, cómo se comportaban estos pastores, cómo lo hacían. La iglesia debía considerar esto, o la iglesia debía analizar, mirar y mirar otra vez la conducta de sus pastores, porque ahí encontrarán cómo Dios ha obrado en ellos de tal manera que podían ser ejemplos a seguir. ¿Por qué debían recordar los pastores? Porque fueron ejemplo a seguir. Entonces la iglesia debía pensar en ellos y considerar su conducta, pensar y mirar cómo se comportaron estos pastores, cómo se comportan, cómo lo hicieron durante ese tiempo.
Hermanos, y esto es algo que nuestro tiempo necesita desesperadamente. Un verdadero hombre de Dios ya no actúa por actuar. Hermanos, entendamos eso, no vive por vivir. Un verdadero hombre de Dios lo hace conforme a lo que Dios le ha enseñado y transformado. Por eso, mirar su conducta va a ser muy edificante para nosotros. Por ejemplo, recuerden que en el sermón anterior decíamos que una de las grandes desgracias que ocurre es que, por ejemplo, alguien dice, bueno, me voy a casar, yo quiero ser marido y quiero ser un buen marido, y no tiene un ejemplo. El papá no fue buen marido, el abuelo ni lo conoció, ¿no? Los vecinos, nada. No tiene un buen ejemplo a seguir. Y por eso él dice, yo voy a ser buen marido, pero ni siquiera sabe qué es eso. Nunca ha visto eso. Nunca lo ha visto. ¿Recuerdan que lo dijimos aplicado a los padres? Ahora, los pastores deben ser apreciados correctamente. Correctamente. Hay una tendencia, por lo menos en nuestro contexto, a despreciarlos, ¿no? Porque pastor igual ladrón, ¿cierto? Pero hay otros, pastor igual casi Dios. Tampoco. Tienen que ser apreciados correctamente y la Biblia nos da muchas enseñanzas. Por ejemplo, 1 Corintios 1 hasta el 4 está hablando de ese tema. Si quiere usted enterarse de ese tema, esos capítulos son especiales. Pero note cómo Hebreos 13:7 nos dice esta enseñanza, porque en ellos hay bendición para nosotros, porque en ellos tenemos el ejemplo a seguir. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Es decir, la iglesia tiene que tomarse el tiempo para mirar, observar o acordarse de cómo era su pastor y cómo actuaba en esto y cómo actuaba en aquello, y eso le va a traer ejemplo. Por supuesto, también verá los pecados de su pastor, porque su pastor no es santo o perfecto. Pero los pastores ya no viven por vivir, ya no actúan por actuar. Dios los ha transformado y de allí hay mucha enseñanza que sacar para nosotros. Entonces viene el tercer mandato: imitad su fe. Imitad su fe. Es decir, que lo que ellos creían lo vivieron, ¿no? Ellos creían algo y lo hicieron. Lo que Dios les enseñó lo hicieron. O que podemos saber cuál era su fe en lo que hacían. Y entonces se le manda a la iglesia, imiten su fe, es decir, imiten su forma de actuar, su fidelidad. Imiten la manera como ellos obedecieron la palabra de Dios, su forma de hablar, sus acciones. Siempre cuando estos son buenos pastores, cuando estos son hombres de Dios y viven conforme a lo que van aprendiendo, esa fe es digna de imitar. O dicho de otra manera, por ejemplo, si un pastor está educando a sus hijos de una manera, de X manera, él está haciendo algo con ellos, está corrigiendo a sus hijos, por ejemplo, esa es su fe. Cree eso, cree que los hijos deben ser corregidos y los corrige. Si hablamos de santidad, si el pastor piensa que es santo X cosa porque la Biblia lo dice y lo hace, cuando usted ve que lo hace, esa es su fe. ¿Qué significa? Que cree que eso es correcto y lo hace. Eso es lo que hay que imitar. ¿Ven? Su fe es imitar no solamente lo que tiene allá adentro en su cabeza, lo que cree, sino que lo que cree es lo que hace. Por lo tanto, la manera como él vive, esa es su fe. Eso es lo que hay que imitar. Por eso se le dice a Timoteo, sé ejemplo en fe. Lo que usted cree, Timoteo, vívalo. Vívalo, sea fiel a eso. Así debe ser ejemplo a la iglesia. Y sexto, Timoteo, sé ejemplo a los creyentes en pureza. Esta palabra puede traducirse también como castidad o continencia, es decir, que nos hace pensar especialmente en pureza sexual. Claro, el hombre de Dios es alguien que es marido de una sola mujer,
ya lo hemos estudiado. Es decir, que su sexualidad es santa. Es más, se espera de todos los hermanos, de toda la iglesia, hombres y mujeres, que sean santos en este tema, ¿no? Muchos pasajes nos hablan de esto. Por ejemplo, en Tesalonicenses se nos dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Eso es algo claro en las Escrituras. Sin embargo, noten que no necesariamente se refiere a que uno no caiga en esos pecados sexuales como tal, sino que sea santo también en todo lo que podría conducir a caer en pecados sexuales. ¿Me hago entender? Es casi lo mismo que les dije al principio. No solamente no es decir la mentira, sino que tanto edifico con mis palabras, ¿cierto? Aquí en este punto igual, el punto no es que se le está diciendo a Timoteo: Timoteo, no caiga en pecados sexuales. Bueno, si cayera ni siquiera podía ser líder de la iglesia. Es más, tal vez ni siquiera cristiano fuera. Porque recuerden 1 Corintios 5, ¿no? Había ahí un fornicario y Pablo dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Es decir, no estamos permitidos tener o caer en pecados sexuales ninguno. ¿Sí? Entonces, no es que se esté refiriendo necesariamente a eso, a caer en pecados sexuales, sino también o principalmente se le está diciendo a Timoteo que sea santo en todo lo que podría conducirlo a caer en eso. Eso es ser ejemplo. ¿Me hago entender? Eso es ser ejemplo. Es decir, en el capítulo 5, Pablo le va a dar unas recomendaciones en cuanto al trato con las personas. Hablando del sexo opuesto, dice en el verso 2, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Mire lo que tenemos allí, ¿sí lo ven? Ahí no está hablando de que esté cayendo en pecados sexuales como fornicación o adulterio, no, pero su trato, el trato ya debe ser puro, es decir, debe ser sexualmente santo. El trato. Solamente partiendo de allí, es decir, que el solo trato con las hermanas debía marcar esta pureza y santidad, la castidad y el respeto que debía ser notorio a toda la iglesia para que Timoteo fuera ejemplo en pureza. Así que debía haber conformidad a la ley de Dios en palabra y en hecho. Mire, Timoteo debía ser ejemplar en su pureza. Es decir, debía ser ejemplo en su trato con el sexo opuesto. Miren, hay hombres en las iglesias que aunque no caen en pecados sexuales, bueno, y mujeres también lamentablemente, viven jugueteando en su trato con el sexo opuesto. Eso no es ser puro. Oh, pastor, yo no he caído en ningún pecado. Sí, pero tampoco es puro. ¿Me hago entender? Tampoco es puro. La pureza no solamente se está refiriendo al acto sexual ilícito como tal, sino a todo lo que podría conducirme allá. El trato con el sexo opuesto debe ser santo. Hay personas que en esto no son puras. En las iglesias no son puras. Tal vez no caen sexualmente, pero su trato no es casto, porque no guardan límites. Porque son demasiado, por ejemplo, hay hombres que son demasiado amorosos con las mujeres o con una especial. Ay, pastor, pero luego no debemos amarnos. Sí, pero ese no es el amor, ¿recuerdan? Se los dije, amor fraternal. ¿Entienden la diferencia? Nosotros debemos ser ejemplo en amor fraternal. A todos los hermanos y las hermanas debemos amarlos como a nosotros mismos profundamente, pero de manera fraternal. Claro que hay gente que tal vez está teniendo un cortocircuito ahorita que yo estoy diciendo esto porque no diferencian que hay diferentes clases de amor. Uno es el amor que le brindo a mi mamá y otro el que le brindo a mi esposa. Uno es el que le brindo al prójimo y otro el que le brindo a Dios. ¿Ven? Uno el que le brindo al enemigo y otro el que le brindo a los hermanos. A los hermanos hay que amarlos fraternalmente. Entonces viene a la iglesia y encuentra uno a este hombre demasiado amoroso con las hermanas o con una en especial. Pero
confundiendo, porque está dándole más un amor sexual que fraternal. Eso no es ser puro. ¿Me hago entender? Eso no es ser puro. Es más, hay muchos que no conocen los límites a la hora de tratar el sexo opuesto. La esposa de cada uno de nosotros debe ser la mujer sobre este mundo que uno más ame. No puede haber otra que uno ame más que a la esposa, ¿no? Entonces los esposos que no son puros, no, pero es que es una amiga especial. ¿No? ¿Cuál especial? Aquí la especial es su esposa. Y si usted tiene una amiga especial, usted no es puro. Usted no es ejemplo de pureza. No lo es, ¿sí? Tiene que entender esta diferencia. La esposa es la mujer sobre la faz de la tierra que uno debe más amar. Y si se nota que en su relación hay otra que usted trata mejor que a su esposa, usted no es puro. O usted no es pura. Permítame aplicárselo también a las hermanas. Eso es algo muy clave acá, muy importante. Debemos entender esto, ¿sí? Si su trato es más amoroso con otra mujer, tal vez una amiga, tal vez una hermana de la iglesia, podemos decir que usted no es ejemplo de pureza. Hay hombres que cuando hablan con cierta persona cambian el trato. A la esposa le hablan duro y a la amiguita suavecito. Usted no es puro. Ahí se está demostrando, usted no es puro. No tiene un corazón puro. Pastor, pues yo no he caído en ningún pecado. Usted no es puro, porque está precisamente descuidando el camino que lo llevaría allá. ¿Sí? Cambian de tono, cambian el volumen, las palabras, es más cariñoso con otra mujer que con su esposa, no es ejemplo de pureza. Y el pasaje dice, Timoteo, sé ejemplo a los creyentes en pureza. La pureza debía ser tal que sirviera de ejemplo a los demás hombres y mujeres en su trato santo y puro con el sexo opuesto. Ejemplo del cual todos pudieran aprender. Por eso dice Timoteo, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas. Amor fraternal. Permítame concluir entonces de esta manera. A los no creyentes que hay aquí en esta mañana, miren, esta es la salvación que Dios ofrece. Dios no está ofreciendo salvarlo de su necesidad económica, de su enfermedad, ni nada de eso. Aunque en su gracia da salud y da prosperidad y bienestar. Pero Él vino a salvarnos de nuestros pecados, haciéndonos personas